teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Esta es la primera parte del texto que quiero compartir en esta mañana con ustedes con respecto a lo que el apóstol Pablo escribía para aquellos que estaban siempre, hermanos, estaban a Pablo juzgándolo. Siempre estaban a Pablo cuestionándolo. Pablo fue enjuiciado, fue condenado, fue encarcelado, fue azotado. Pablo fue muerto al final, hermanos, pero él siempre tuvo presente qué cosa era el evangelio para él. Y eso es lo que la iglesia de hoy día tiene que comprender. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es poder de Dios. Dice la Escritura que el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, si nosotros somos creyentes, creemos en un Dios todopoderoso, entonces nosotros tenemos que declarar el evangelio sin adornarlo, sin estarlo acomodando. No va a ser como en algunas oportunidades yo le he dicho, un evangelio light. Un evangelio que no, ¿sabe qué? Solamente a él puedo decir algunas cosas porque si no se puede molestar. O si no, este evangelio, esta palabra es muy fuerte. Hermanos, yo tuve la oportunidad de predicar en Suecia. Y me invitaron a una iglesia latina, pero que también asisten suecos. Y Dios me puso un mensaje de que ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y yo estaba luchando conmigo mismo y decía: Señor, ¿querrás que realmente predique esta palabra? Señor, ¿querrás que esta palabra será para los hermanos o de repente es mi carne que piensa de que como Suecia es Europa, es un país que está muy liberado, se puede decir, hay mucha liberación, y con respecto al evangelio hay muchas restricciones? Entonces yo decía: ¿será que yo quiero predicar esto para decirle a los hermanos? Pero Dios me confirmó en la introducción que hizo un hermano allí en mi iglesia, y habló de un texto precisamente sobre el cual yo quería compartir en mi prédica. Y yo entendí que era palabra de Dios. Inclusive mi esposa, cuando yo compartí el texto que iba a predicar, entonces mi esposa comparte al pastor Hernán Clavijo, y le dice: pastor, mi esposo ha orado para predicar ese mensaje. Y el pastor le dijo: usted no se preocupe, hermanas, si es palabra de Dios, él que la dé a la iglesia, porque la iglesia necesita esa palabra. Y gracias a Dios, al término del servicio, pasaron muchas personas para ser ministradas, para consagrarse a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en Suecia es un país que yo amo, quiero, porque ahí vive mi hija, viven mis nietos, mi yerno, no, es una familia que está ahí. Nosotros nos agrada Suecia, hemos estado ahí, pero no podemos dejar de reconocer que es un país que está muy influenciado por el humanismo. Entonces ellos no pueden hablar directamente
de Cristo, no le puedes hablar a una persona de Cristo porque está prohibido, en el sentido de que tú no puedes hablarle de Cristo a una persona que tiene otra creencia, tiene que respetarle, dice. Pero y muchos influyen los musulmanes. Entonces los musulmanes, ellos han ejercido una presión de tal manera para que no se predique el evangelio, porque dice que les agreden a ellos sus derechos. Y nosotros decimos, ¿y acaso no nos agreden nuestros derechos de nosotros predicar nuestra fe? Nosotros no estamos predicando en contra de ellos, estamos predicando solo el evangelio, que es la palabra de Dios. Y el evangelio tiene que ser predicado conforme está escrito. Amén. Y ahora no ha cambiado las cosas, hermanos. En el tiempo antiguo, los ministros de Dios, el apóstol Pablo y todos los que conocemos nosotros en la Biblia, pasaron muchas dificultades porque ellos predicaron el evangelio conforme el Espíritu Santo de Dios se los daba. Y en ese tiempo era mucho más agresivo la acción o la voluntad en contra del cristianismo. Inmediatamente eran encarcelados y presos y confinados en las mazmorras y muertos. Entonces, hermanos, nosotros, ¿por qué ahora no podemos predicar la palabra de Dios? Entonces, el apóstol Pablo también estaba siendo cuestionado en ese tiempo. Y cuando nosotros vemos el versículo 1, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. Hermanos, ¿qué cosa es ministerio? Ministerio es servicio. Y ministro es servidor. Amén. O sea que nosotros somos ministros del Señor. Somos servidores de Dios. Amén. Y cuando desarrollamos un ministerio es porque estamos al servicio de Dios desempeñando este ministerio. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos nada de nosotros mismos, sino que ha sido dado por Dios para que nosotros pudiéramos predicar su evangelio con poder, con autoridad, y para que nosotros comprendamos de que no es el poder que nosotros podemos tener, ni nuestra palabra, ni nuestro verbo florido, ni nuestra facilidad de hablar, sino de que es el Espíritu Santo de Dios quien va a tocar los corazones y va a confrontar. Entonces el apóstol Pablo decía, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice. No desmayamos. El apóstol Pablo no desmayaba. Y así nosotros de esa manera también, si nos llamamos creyentes, no debemos desmayar de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es poder, hermano. El evangelio es dunamis. El evangelio, cuando tú lo predicas, nadie se puede resistir. Muchas personas dirán, no, yo no quiero de Cristo. Pero cuando tú comienzas a hablarle de Dios, cuando comienzas a compartirle la palabra, las personas se desarman, se quedan mudas, no tienen argumento en que puedan refutarte, sino que tienen que escuchar porque es poder de Dios. Esa es la palabra que está fluyendo de tu vida hacia las otras personas. No eres tú, no es el vaso, es lo que está contenido dentro del vaso y que fluye para poder tocar a las personas, para poder cambiar y poderlas transformar. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo y que el apóstol Pablo estaba manifestando. Y dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermanos, dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. Amén. Nosotros no debemos renunciar a la palabra de Dios. No debemos renunciar a nuestra creencia. No debemos nosotros renunciar a lo que Cristo Jesús nos ha revelado a nuestra vida, sino que debemos renunciar, dice, a lo oculto y a lo vergonzoso, aquello realmente que está en nuestra vida, aquello que está oculto, aquello que está guardado, aquello que está dentro de mi corazón o está dentro de mi pensamiento, que lo tengo bien escondidito ahí. A eso es lo que debemos renunciar, para que nuestra vida
sea una vida que bendiga a los demás. Amén. Tenemos que renunciar, no podemos estar abrigando aquello que pensamos, no, esto es muy mío. Señor, te entrego el 99% a ti, pero este 1, ese me corresponde a mí. En ese tú no te metas. Hermano, y desde el momento que tú estás diciendo, ese 1, ya sea tu carácter, ya sea, hermanos, tus intenciones, tus proyectos, así sean tus planes. A veces nosotros decimos, yo quiero lograr esto y lo voy a cumplir. Entonces nadie me va a quitar eso de la mente. Pero si Dios te dice, hijo, yo quiero otra cosa y no esto que tú estás pensando, yo tengo que quitar ese pensamiento que está en mí. Y muchas veces son pensamientos buenos, pero otros son pensamientos malos. Son pensamientos ocultos que nos llevan a muchas veces a hacer cosas que son desagradables a Dios. Pero venimos a la iglesia y alabamos a Dios y glorificamos su nombre y cantamos y alzamos nuestras manos. Pero tenemos una cosita ahí, y hermanos, esa cosita que no se le hemos entregado a Dios, estamos realmente dejando que sea un área, que sea un territorio, que sea un lugar donde el enemigo va a venir a morar ahí. ¿Te das cuenta? Porque tú le puedes entregar todo el 99, pero ese 1, como no le corresponde a Dios, entonces le corresponde ¿a quién? ¿A quién le corresponde? Al diablo le corresponde, a Satanás, porque él a través de ese lugar es que va a lograr que tú hagas cosas que realmente no son agradables a Dios, pero las vas a justificar diciendo, no, pero si yo voy a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo decía, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Y a veces adulteramos la palabra de Dios cuando no la hablamos tal cual es la palabra. No quiere decir esto, lo que quiere decir es otra cosa y la ponemos suavecita. Y la palabra de Dios no puedes acomodarla, hermanos. Dice el apóstol Pablo que no se puede adulterar la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Estamos delante de Dios. Amén. Recuerda que tú y yo estamos delante de Dios. Y todas las cosas que hagamos, Él las conoce. Él las está viendo. Y tú dirás, no, pero si tanto tiempo que yo estoy así y no pasa nada, voy a seguir. Pero hermano, es que Dios es paciente para que tú procedas al arrepentimiento. Dios es paciente para que tú no continúes en lo que estás haciendo. Y te habla de diferentes maneras. Lo que pasa es que como tienes ese 1 que no se lo has entregado a Dios, entonces tienes cegado el entendimiento y piensas que está correcto. Y sigue caminando de esa manera. Verso 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchas veces decimos, lo que el mundo, ¿no? Decimos, el mundo está perdido, el mundo está camino al infierno, Satanás está dirigiendo la vida del mundo, porque pensamos de que solamente ellos no tienen el evangelio, pero muchas veces dentro de la iglesia del Señor, muchas veces dentro del evangelio, hay personas que también tienen el evangelio encubierto. ¿Cómo es que tienen encubierto? Porque, hermanos, muchas veces no estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es el evangelio encubierto muchas veces? Hermanos, cuando no le damos tiempo a Dios, cuando no le damos el tiempo que Dios requiere de tu vida. ¿Cuánto tiempo estamos orando delante de Dios? Hermano, pero no necesitas pasar 24 horas de repente, pero tú necesitas tener un tiempo delante de Dios, un tiempo donde también puedas ministrar a tu familia, un tiempo que puedas ministrar a tus hijos, un tiempo donde tus hijos te puedan ver, que su padre o su madre se arrodillan y que ellos claman a Dios, buscan de Dios y que la respuesta de Dios también la ven ellos en su hogar. Pero tienen que verte orar. Tu esposa,
tu esposo, tiene que ver que tú estás buscando de Dios. Tú no puedes vivir, solamente en lo que te lleva el mundo, en lo que te lleva tu tiempo. No, ya es hora de levantarme, ya me tengo que ir rapidito, me voy a trabajar. A veces no tienes tiempo, ni tiempo de orar. Y vienes tarde a veces. Y tu familia no es ministrada, tus hijos no te vieron. Hermanos, tenemos que dedicarle ese tiempo, tenemos que estar buscando que hacer un devocional, tenemos que estar buscando que estudiar la palabra, y eso es a través del discipulado. Solamente a través de la Escritura es que nosotros podemos fortalecernos, porque la palabra de Dios es el poder de Dios, es el dunamis de Dios. La palabra, amén. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros ministrar a nuestra familia primeramente, para que ese evangelio no esté encubierto. Porque si nuestros hijos o nuestra esposa o el esposo ve que tú no lo haces, entonces está encubierto, no lo está viendo, y también va a vivir de esa manera. Nuestra familia, si tú no le hablas del evangelio, nuestra familia tampoco no va a ver el evangelio, porque está encubierto. Nuestros hijos, si no nos ven a nosotros, tampoco ellos van a ver el evangelio, porque está encubierto dentro de nosotros. Amén, hermanos. Así que no solamente es el mundo, como nosotros decimos, el mundo, y señalamos al mundo y decimos al mundo, cuando muchas veces nosotros también tenemos un evangelio encubierto y no dejamos que ese poder de Dios pueda salir adelante. Amén. El verso 3 dice: pero si vuestro evangelio ya lo hemos compartido. El verso 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. Hermanos, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Quién es el príncipe de este siglo? Satanás, hermano. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pensamos, más bien ahora sí como el mundo, que solamente son cuentos, son historias. Hermanos, Satanás es real y él quiere destruir la obra de Dios. Y tú y yo somos obra de Dios. Somos creación de Dios. Y más aún, al haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la potestad, tenemos el derecho, nos corresponde de decir que somos hijos del Dios Altísimo. Y eso no te olvides, eres un hijo de Dios. Entonces cuando dice la Escritura que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, es por eso que Satanás está impidiendo que los demás conozcan el evangelio, porque ellos lo rechazan. Hermanos, pero no solamente eso, sino que dice: para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo Jesús es el reflejo de la gloria de Dios. Cristo Jesús es la imagen misma de Dios. Veamos Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Verso 3. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién dice? De sí mismo, de Cristo Jesús mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre
que ellos. Aleluya. Cristo Jesús, hermano, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cuando nosotros queremos ver a Jesús, lo vemos a través de Cristo. Y cuando queremos conocer a Cristo, entonces lo vemos a través de su palabra, porque Él se refleja a través de su palabra. Amén. Y cuando nosotros leemos su palabra, entonces nuestra fe comienza a ser depositada en la palabra de Cristo, que es el resplandor de Dios, es la imagen misma de Dios. Cuando nosotros vemos este contexto, hermanos, de que la palabra de Dios se refleja en nuestras vidas, entonces nosotros agradamos a Dios. Nuestra fe comienza a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, si nosotros queremos ir delante de Dios, si nosotros queremos hacerle a nuestro Dios una reverencia, queremos hacerle un reconocimiento, queremos postrarnos delante de Él, queremos darle honra, gloria, majestad, hermanos, tenemos que agradarle a Él. Pero ¿cómo le agradamos? Por medio de la fe. Amén. Nosotros tenemos que cambiar. ¿Y qué es la fe? Algunos me van a repetir, ¿no?, lo que dice el texto. ¿Qué cosa es la fe? En el capítulo 11 de Hebreo mismo, ¿no? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Eso será la fe? Eso es una definición de fe. Hermano, eso no es fe. Eso es definición. Eso es lo que quiere decir este texto. Quiere describir qué es la fe. Pero la fe es cuando tú caminas sobre la palabra de Dios. Cuando tú sabes que la palabra de Dios, lo que está escrito acá, se va a cumplir en tu vida. Eso es fe. Cuando tú tienes la seguridad, no es una definición. Porque hay diferentes tipos de fe, hermanos. Hay diferentes tipos de fe. Hay una fe relativa, hay una fe absoluta, hay una fe divina, hay una fe satánica, hay una fe en la medicina, hay una fe en mi trabajo, hay una fe en mi profesión. Deposito mi fe en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo soy. Pero la verdadera fe que habla la palabra de Dios es aquella que se va a cumplir conforme a su palabra. La fe es aquella que tú puedes caminar sobre la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que tú eres sano, entonces tú caminas sobre esa palabra y esa palabra es sólida, esa palabra te sostiene, esa palabra no permite que te hundas en tu enfermedad, no permite que te hundas en el diagnóstico que el médico te pueda dar, o que el juez te pueda decir, o que el empleador te pueda dar una mala noticia, sino que tú caminas sobre esa palabra, que tu bendición es mayor que la que te está pasando en este momento. Ayer conversaba con un hermano de acá de la iglesia y él me decía: pastor, soy uno de los desempleados, uno de los que ahora nuevamente están desempleados, y él hasta diciembre estaba trabajando. Y más aún él me dice que la semana anterior recibió una felicitación de su empleador, de su jefe: excelente, trabajador, que siga así, hablando un montón de cosas, que era un hombre productivo, que era muy leal, que su trabajo estaba siendo cumplido con excelencia. ¡Ah, qué bacán!, dijo él. Pero a fin de mes, cuando se cumplió el mes, en la próxima semana, lo llamaron nuevamente y le dijeron: muchas gracias, hasta aquí nomás. Y él dijo: entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Pero él dijo: ok, está bien, muchas gracias. Y él me compartía, hermanos,
Y yo veía en su rostro una confianza. Yo no veía preocupación en él. Yo veía una confianza en que Dios le daría algo mejor. Que lo que le había sucedido, más bien era una bendición para él. ¿Por qué? Porque le estaban dando mayores beneficios, que él podía cubrir una serie de cosas que tenía que cubrir y que se iba a quedar tranquilo. Y todavía podía soportar 3 o 4 meses, mientras que le venía otro empleo. ¿Se dan cuenta? La confianza estaba en su Dios, no en las circunstancias que estaban pasando, ni el momento, ni la noticia que le estaban dando, sino que su fe estaba cimentada en lo que Dios le había dicho. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice, ok, hoy día no lo tienes, pero mañana lo tendrás, hermano. Y eso tienes que declararlo por tu palabra. Hoy día, Señor, no tengo la respuesta que te estoy pidiendo. Señor, estoy afligido, estoy hasta llegando al punto de la desesperación, pero estoy confiando en ti, Señor. Que tú tienes algo mejor, que tú tienes una respuesta para mí. Amén. Eso es fe. No, fe no solamente es la definición que nosotros vemos en este texto, en este libro. Yo no estoy diciendo que esta definición no sea la correcta, es la palabra de Dios. Pero no podemos vivir con una definición, con solamente un texto, sino que tenemos que hacerlo vivo en nuestra vida para caminar sobre esa palabra. Amén. Entonces la escritura, volvemos a 2 Corintios capítulo 4, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, tú con tu actitud, con tu comportamiento, eres la imagen de Dios. Amén. Dios es quien va a fluir. Dice en el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hermanos, Dios como tu amo, como mi amo, porque si somos siervos, entonces nuestro amo, Cristo Jesús es nuestro amo, Él es nuestro Señor, ¿verdad? ¿Cuándo lo creen así? Amén. Nosotros somos siervos, Él es amo. Y Él es quien nos dirige a nosotros. Y dice la Escritura que no nos predicamos a nosotros mismos. El apóstol Pablo no se predicaba a sí mismo. El apóstol Pablo no decía, yo soy fulano, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, como se ve muchas veces en la televisión o se ve en algunas personas, ¿verdad? Que más de lo que hablan de ellos mismos, más de lo que los títulos que se ponen, que son tan grandes que ya ni mencionan a Jesús. Entonces dice la Escritura, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Somos siervos, hermano. No te olvides. Tú eres un siervo, eres una sierva. Y cuando te dicen siervo o te dicen sierva, no te están insultando. Te están dando un lugar de honor delante de Dios. Amén. Es un honor ser siervo del Dios Altísimo. De tener un amo, tener un Señor, que Él es bueno, que Él no quiere nada malo para nosotros, que Él está permitiendo muchas veces que tú pases una circunstancia para ver tu fe hasta dónde está siendo fortalecida, hasta dónde tu fe retrocede o sigues adelante creyéndole a Dios. Entonces, hermanos, lo que tú tienes que ver es de que tienes que seguir confiando en la palabra de Dios, tienes que seguir caminando sobre la palabra de Dios, que no te estás predicando a ti mismo, sino estás predicando la palabra de Dios, sino que a Jesucristo como Señor tuyo es el que está manifestándose ante los demás, de que tu confianza está basada en la palabra de Dios. Hermanos, no nos predicamos a nosotros mismos. No estamos aquí para hablar de nosotros. Estamos aquí para hablar de Cristo. Amén. Estamos aquí, hermanos,
para exaltar el nombre de Cristo. Por eso que cada predicación, cada alabanza, cada adoración es para exaltar el nombre de Dios. Para eso venimos, para rendirle culto y alabanza a nuestro Dios. Dice, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Hermanos, Cristo Jesús es la luz, y en la luz las tinieblas tienen que huir. Y si Cristo Jesús mora en tu corazón y mora en ti, donde tú vas, ¿qué cosa eres? ¿Luz o tinieblas? Luz. Eres luz, y las tinieblas tienen que retroceder, hermano. Es la palabra de Dios. Entonces tú no puedes pensar de que aquellas cosas, aquellas noticias malas que están viniendo a tu mente son mayores. Tú lo que tienes que pensar y tienes que declarar es que la palabra de Dios es mayor que aquella mala noticia que te está viniendo. El Salmo 112 dice, no tendré temor de malas noticias porque mi corazón está confiado ¿en quién? En Él, en nuestro Señor, en Dios. Nuestro corazón. Entonces no tendré temor de malas noticias. No tendré temor, hermano, de que de mi trabajo me digan que ya terminé. No tendré temor de que vendrá un mal diagnóstico para mi vida. No tendré temor de que en mi hogar pueda pasar alguna dificultad. No tendré temor de que mi esposa o tu esposo puedan actuar en una forma equivocada, o que tus hijos puedan ponerse rebeldes, o que puedan estar tomando alguna actitud. Hermano, no tendré temor de malas noticias, dice la palabra de Dios, porque mi corazón está confiado en Dios. De esa manera es que caminamos. Podemos ver las cosas, pero son cosas naturales que se están presentando. Velos del punto de vista espiritual. ¿Recuerdas el profeta Eliseo? El profeta Eliseo, un siervo de Dios. Y los sirios decían, hermanos del ejército, el rey decía, hay un espía entre nosotros que está revelando mis planes de ataque, de guerra, se lo está revelando al pueblo de Israel. Porque no lo puedo vencer, porque cada vez que yo tengo una táctica, el pueblo de Israel sale con otra y nos vence. Y le dijeron, no, Señor, le dijeron, el anciano, el siervo, él es el que revela. Dios le revela tus planes y él se los revela al rey de Israel. Entonces, ¿qué hicieron? Vinieron y sitiaron donde estaba Eliseo. Y cuando a él lo sitiaron, su siervo, Giesí, salió por la mañana, como todas las mañanas que él salía, y se da cuenta que había un ejército poderoso que estaba alrededor sitiándolos. Inmediatamente se volteó y entró corriendo asustado y le dijo a Eliseo, Señor, hay un ejército poderoso que nos ha rodeado, un ejército que viene en contra de nosotros, nos van a matar, nos van a destruir, Y Eliseo, cuando salió, él dijo, Señor, ábrele los ojos espirituales a mi siervo. Y cuando él declaró esa palabra, el profeta Eliseo, que pudieran los ojos espirituales de Giesí pudieran abrirse, él vio, hermano, que entre el ejército enemigo y Eliseo había un ejército más poderoso. Carros de fuego, ángeles de a caballo. Había gente armada, hermanos, más poderosos que impedían que ese ejército pudiera venir. Entonces tenemos nosotros que vivir conforme a esa palabra de Dios. Que nosotros no podemos vivir conforme nuestros ojos naturales nos están indicando o lo que estamos viendo, sino que vivamos conforme nuestros ojos espirituales nos dicen que la palabra de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Amén.
Y cuando Eliseo salió, Eliseo dijo: Señor, manda ceguera a todo este ejército. Y quedaron ciegos. Y después se acercó Eliseo y le dijo: ¿saben qué? Yo les voy a enseñar cuál es el camino donde deben ir. Y ellos, obedientes, siguieron, y Eliseo iba adelante, lo llevó. Y cuando Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos a estos hombres, se encontró que estaban en el centro del ejército israelí y estaban todos rodeados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios actúa en una forma sobrenatural. Nuestro Dios actúa en una forma, hermanos, donde nosotros no entendemos, no comprendemos, pero que su palabra lo ha establecido. Entonces yo no puedo caminar conforme lo que yo creo, sino como lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y el verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Hermanos, si nosotros queremos lograr algo en nuestra vida, tenemos que dejar fluir lo que está dentro del vaso. Tú y yo somos vasos. ¿Y vasos de qué dice la Escritura? Vasos de barro. Vasos que no tienen ningún valor, hermanos. O sea, material me estoy refiriendo, porque valor espiritual sí tenemos delante de Dios. Pero materialmente somos vasos de barro donde nosotros no tenemos ningún valor. Pero lo que está dentro de ese vaso, lo que está de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la luz de Cristo, la fe que nosotros tenemos en ese momento, nos va a llevar a nosotros poder una fe de conquista. Una fe, hermanos, donde nosotros no podemos, no tenemos nosotros las cualidades para hacerlo, pero nuestro Dios sí puede hacerlo. Podemos estar pasando por circunstancias difíciles, pero mi confianza está en el conocimiento de la palabra de Dios, que hace desarrollar una fe que puede conquistar aquello que parece imposible de conquistar. Y sigue el versículo. Estamos en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, ahora 8. Dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Acá hay dos condiciones. Primero dice: atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Sabe por qué? Porque la tribulación viene en nuestra parte natural. Cuando viene alguna circunstancia adversa a nuestra vida, nosotros nos atribulamos. Nosotros tenemos temor, tenemos miedo. Hay tribulación en nosotros, pero esa es nuestra parte natural. Pero dice la Escritura que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué no estamos angustiados? Porque nuestra confianza está en Dios. Estamos pasando por una tribulación, estamos pasando por alguna circunstancia, una noticia difícil para mi vida, pero dice la Escritura: no estoy angustiado. Como le contaba a ese hermano, quedarse sin trabajo a estas alturas causa tribulación. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Con qué van a comer mis hijitos? A mi esposita, ¿cómo la voy a atender? La casa, ¿cómo hago? Pasaje, ¿con qué voy a sacar? ¿Cómo voy a buscar trabajo si ahora ya no tengo ingresos? ¿Te das cuenta? Viene una tribulación a nuestra vida, una tribulación natural, pero dice en la Escritura que no estamos angustiados. ¿Por qué? No viene angustia a nosotros, porque nuestra confianza está depositada en Dios, que Él puede hacer todas las cosas. Amén. Y sigue la palabra cuando dice: en apuros, mas no desesperados. Podemos pasar apuros. Hay momentos en que pasamos apuros. Pero dice la Escritura que no estamos desesperados.
no estamos desesperados, estamos tranquilos, estamos confiando en Dios, en que Dios abrirá una puerta, en que Dios podrá hacer todas las cosas. Entonces, hermanos, nosotros vemos de que cada uno de estos conceptos dice perseguidos, mas no desamparados. Estamos perseguidos, sí, podemos ser perseguidos. Yo recuerdo en muchas oportunidades hemos dado testimonio que nuestra vecina del lado derecho de nuestra casa nos producía una persecución, porque ella ponía un montón de cosas ahí, pastor así, cristianos así, pero ahora son nuestros amigos. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios se cumple. Amén. Nosotros nunca actuamos en contra de ellos, sino que más bien siempre la saludamos, siempre actuamos bien, nunca le correspondimos de la misma manera. Y ahora en el año nuevo, cuando salimos a las puertas a ver los cohetes y todo eso, ellas estaban acostados y nos acercamos y nos saludamos, feliz año, dijimos, y nos reímos, y pasó aquellas cosas que al principio estaban pasando. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, dicen perseguidos, mas no desamparados, porque vamos a ser perseguidos de diferentes maneras, pero acuérdate, tienes un Dios poderoso, que Él está cuidándote, Él está guardándote. No estamos desamparados, hay alguien que es mayor, que es más grande que aquel que quiere destruirte. Ese grande que está atrás de nosotros, ese es nuestro Dios. Dice que Él se levanta como gigante para luchar nuestra batalla. Amén. Para luchar nuestra guerra. Derribados, pero no destruidos. Y la palabra de Dios, hermanos, lo que nos está mostrando es esas cualidades. Que nosotros tenemos áreas naturales. Nosotros tenemos áreas naturales en que van a ser afectadas. Pero el área espiritual es la que va a sobreponerse al área física, al área natural, donde la palabra de Dios es la que nos va a fortalecer a cada uno. Entonces vemos nosotros, hermanos, que según Jeremías 18:6, en Jeremías capítulo 18, verso 6, dice la Escritura: ¿todo lo tienen? ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La Escritura nos enseña, hermanos, que Dios puede hacer de nosotros como el alfarero, como el barro en las manos del alfarero. Así somos nosotros. Somos barro y Él nos moldea a su imagen. Él nos moldea a su semejanza. Él nos moldea conforme a su palabra. Dice la Escritura: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Eso es lo que somos en las manos de Dios. Pero ¿qué dice? Pero la Escritura, hermanos, nos enseña en 2 Corintios mismos, capítulo 7, verso 1. 2 Corintios, capítulo 7, verso 1. Segunda Corintios. Dice así: así que amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados míos, ¿tenemos promesas de Dios o no? ¿Cuántos saben que tenemos promesas de Dios? ¿Cuántos saben que esas promesas de Dios son para ser cumplidas en nosotros? Dice la Escritura que todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Está hablando de Jesucristo. En Él sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios son para que sean cumplidas en nosotros, pero ¿a través de quién? A través de Jesucristo. Amén, hermanos. Pero la Escritura dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Tenemos que limpiarnos cada día delante de la presencia de Dios. Somos barro perfecto. Está la palabra de Dios en nosotros perfecto. Pero no podemos dejar contaminarnos por nada que el mundo nos esté ofreciendo. Amados míos, el Señor mismo está hablando de esa palabra tan preciosa, que tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, que dice además, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nuestra santidad tiene que ir siendo perfeccionada. Yo pregunto, ¿tú eres el mismo o la misma del año pasado? Dios ha hecho cosas diferentes en nuestra vida. Yo siempre veo caras nuevas, y también, no antiguas, ¿no?, sino caras de hermanos que se congregan mayor tiempo. Pero cada día veo en sus rostros algo diferente. ¿Por qué? Porque han podido experimentar la gracia de Dios. Y esa santidad que obtuviste cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, porque dice la Escritura que en ese momento eres santo, eres apartado para Dios. Entonces, cuando tú aceptaste ahí, cada día comienzas a conocer la palabra de Dios, y esa santidad se comienza a perfeccionar. ¿Por qué? Porque hay áreas de nuestra vida que comienzan a ser pulidas, comienzan a ser cambiadas. Áreas de nuestra vida que nosotros nos damos cuenta y decimos, efectivamente, ¿no?, yo estaba haciendo esto, pero la palabra de Dios dice que eso no es agradable a Él, entonces lo voy a dejar. Cuando alguien viene acá a la iglesia, hermano, nosotros no le decimos, deja de fumar, deja de tomar, deja de bailar, deja de escuchar esa música. No le decimos. Lo que hacemos nosotros es, le compartimos la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios quien viene a nosotros y nos da esa convicción, se comienza a perfeccionar nuestra santidad y nosotros mismos comenzamos a dejar esas cosas. Y el mundo después te dice, hoy te han cambiado el cerebro, te han lavado el cerebro. Ya tú antes nos emborrachamos y ahora no te quieres emborrachar. Así como un hermano decía, sí, pues efectivamente antes tenía basura, decía, en la cabeza, pero ahora tengo la palabra de Dios. Y esas cosas nosotros comenzamos a quitarlas. ¿Cuántas veces podríamos haber recibido el consejo que no hagamos tal o cual cosa? ¿Cuántas veces podríamos haber recibido el consejo? Oh, mire, esto no te conviene, esto va a destruir tu hogar, esto no te conviene, vas a perder tu trabajo, esto no te conviene, vas a enfermarte, esto no te conviene, mira, no estás teniendo buena relación con los demás. Y a veces nosotros decimos, no pasa nada. El consejo del mundo no puede transformar nuestra vida. Pero cuando viene la palabra de Dios, comenzamos a ser procesados, comenzamos a ser perfeccionados, y esa santidad comienza a reflejarse en nuestra vida. Y eso es lo que le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios, ver de que sus hijos están buscando esa santidad de agradarle a Él. Cada día.
Hoy día puedo caer, puedo tropezar, pero la palabra de Dios dice que el justo caerá 7 veces, pero con todo lo levantará Dios. Puedes tropezar, puedes caer, puedes resbalarte, como dice la palabra, puedes deslizarte de repente, pero dice la Escritura que 7 veces caerá el justo, pero con todo lo levantará Dios. Aleluya. Esa es la palabra de Dios que tenemos, y eso no es un permiso para que tú peques. Eso no es que la palabra de Dios te está permitiendo, sino que la palabra de Dios dice el justo. Amén. El justo dice. Entonces, cuando habla del justo, quiere decir que nosotros somos los que tenemos que buscar esa justicia de Dios en nuestras vidas. Y cuando Dios nos ve justos, entonces toda la palabra se cumple en nosotros. Podemos caer, pero su mano está extendida para que nosotros pudiéramos avanzar. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Y en 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, versos 14 y 15. Vamos a terminar con ese versículo. 2 Corintios capítulo 2, versos 14 y 15. Dice la Escritura: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aleluya. Mas el Dios dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, cuando nosotros comprendemos que somos vasos de barro, que nosotros no somos los importantes, que el importante es Dios dentro de nosotros. Amén. Te conviertes en un vaso de honra. Dice la Escritura que en una casa grande hay vasos, y hay vasos que son de honra, pero los otros son de deshonra. Amén. Unos son vasos para usos viles y otros son para usos, hermanos, que no glorifican el nombre de Dios. La palabra es: ¿qué tipo de vaso eres tú? Dios se pregunta: ¿qué tipo de vaso estás tú siendo en las manos de Dios? Si tú estás dejando que la gloria de Dios, que la fe que Dios ha puesto en ti, contenida en ese vaso, cuando tú declaras esa fe en Cristo Jesús, en su palabra, esa fe se va a convertir en una fe de conquista. Los desafíos que tú puedas tener al frente van a ser vencidos por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa fe va a salir, esa fe va a brotar. La luz de Cristo va a iluminar. La santidad va a salir. Solamente el vaso es lo que nos rodea, pero lo que está dentro de nosotros es lo que va a lograr que nosotros hallemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Les invito a ponerse de pie. Aleluya. Puedes inclinar su rostro. Dios, aleluya. Dios está buscando vasos de honra. Dios está buscando vasos que lleven bendición. Vasos que puedan honrar el nombre de Cristo. Y eso tiene que empezar en ti, en tu hogar, en tu iglesia.
En este año que está lleno de desafíos personales, cosas que quizás no lograste en el año pasado, en tu hogar, en tu familia. Dios te dice que en este año lo puedes lograr. Si el año pasado no logramos como iglesia algunos desafíos, Dios nos ha dado una palabra que este año lo lograremos. Pero solamente se podrá lograr si somos vasos de honra. Que lo que contenemos, lo que está dentro de nosotros, nos pueda llevar a creer que la palabra de Dios es viva, es real. Oh, aleluya. Te damos gracias, oh Dios de la gloria. Glorifícate, Dios, en cada vida, Padre. Padre bendito, que tú puedas estar depositando, Señor, en cada vaso. Señor, en el nombre de Jesús, una fe, Señor. Una fe firme, Señor, una fe gloriosa en tu palabra. Una fe, Señor, que lleve a la conquista, Señor, de aquellas cosas que tú, Señor Dios, manifestaste a tu pueblo. Bendito Dios, oramos en el nombre de Jesús, para que tú, oh Dios de la gloria, pueda ser derramado en nuestra familia. Que Padre Santo, nosotros seamos esos vasos de bendición, Padre. Que no seamos de usos viles, sino seamos vasos de honra. Vasos que ministremos a nuestra esposa, a nuestro esposo, y un vaso que ministre a los hijos. Un vaso que ministre, Señor, en el lugar que nos encontremos. Oh, aleluya, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Dios de la gloria. Y el Señor te dice en esta mañana que si tú entregas aquello que te estaba atribulando, aquello que estaba viniendo en contra de tu vida, se lo entregas a Él te llevará de caminar con pasos firmes en la fe. Si hay una debilidad en tu vida, en tu corazón, en tu mente, entrégaselo al Señor. Él la puede quitar. Él puede restaurar, Él puede bendecir. Él puede hacer que fluya toda promesa en tu vida y en tu hogar. Quiero orar por ti, pero tú tienes que tomar un paso de fe. Levanta tu mano y entrégale a Dios la petición que tú tengas. Entrégasela a Él, porque de esa manera, hermanos, con esa actitud, Dios estará viendo que tú te estás rindiendo delante de Él. Entrégaselo a Él en el nombre de Jesús. No hay problema que Él no pueda resolver. No hay situación difícil que Él no pueda corregir. La palabra de Dios es la que está morando en cada corazón. Dice la Escritura: atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por tu iglesia, Padre. Oro en este nivel y en el segundo nivel, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por toda tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y más aún, Señor, en los que levantaron su mano y que han puesto una petición delante de tu trono de gracia, Padre. Toma, Señor Dios. Toma, Señor, de esta mano, oh bendito Dios, oh Dios, y derrama bendición sobre cada vida. Padre bendito, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, bendición para tu pueblo. Que tú seas glorificado, oh Dios de la gloria. Padre bendito, en el nombre de Jesús,
en el nombre de Jesús de Nazaret. Quebranto, Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello que está viniendo, Señor, toda maquinación del diablo que venga en contra de la vida, Señor, de tus hijos ahora, que sea quebrantada, Señor, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Desato, Señor Dios, bendición, Señor, para tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Sanidad para tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Paz en sus hogares, Dios de la gloria. Oh bendito Dios, paz, Señor Dios. Salud, Señor, para su organismo, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, Padre. Toda aflicción, Padre, que pueda venir en sus corazones, Señor, ahora en el nombre de Jesús, lo pongan al pie de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Oh Dios, sé glorificado, Padre. Para, Señor, que cada uno de mis hermanos que levantó la mano pueda dar testimonio, Padre. Señor Dios, que tu palabra se cumplió en cada uno de ellos. Te damos las gracias, Señor. Señor Dios, porque en tu palabra, Señor, es poder, Señor. Poder que viene de lo alto. En el bendito nombre de Jesús. Alabado seas, glorificado seas, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Y buenos días, hermanos. Pueden tomar asiento. Damos gracias a Dios por esta palabra tan preciosa que siempre está penetrando en nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos han sido edificados? Amén. Yo he sido edificada, hermano, porque la palabra de Dios nos edifica, pero nos edifica la palabra de Dios para ponerla por obra, porque la palabra de Dios se tiene que poner por obra. La palabra de Dios se tiene que vivir. No solamente tenemos que conocer la palabra, sino tenemos que vivir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para dar fe, hermanos, para dar fe del conocimiento que hemos recibido de parte de Dios, para poder ser hijos de luz aquí en la tierra y otros puedan venir al conocimiento del Señor. Amén. 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 Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a bendecirlo a Él, vamos a cantar como Dios quiere. Quiero dar gracias a Dios porque nuevamente estoy en casa, de regreso. Quiero dar gracias a Dios por las vacaciones que Dios nos dio. Después de mucho tiempo hemos podido recibir este regalo de parte de Dios y queremos darle gracias, hermanos. Pero les quiero compartir que no solamente fueron vacaciones de paseo, porque la palabra del Señor se cumple cuando Dios nos saca, porque Dios nos profetizó que iríamos a las naciones. Y cuando Dios nos saca de un lugar es para que tú abras tu boca también. Y quiero dar gracias a Dios por las grandes experiencias que Dios nos ha hecho vivir allá en Europa, hermanos. Experiencias muy preciosas en familia, en iglesia, en amistades que hemos podido compartir, hemos podido ministrar, hemos podido predicar la palabra cuando Dios nos dice que nos llevará a las naciones. Hemos pasado tiempos muy felices, hermanos, y sobre todo compartiendo también el glorioso evangelio del Señor. Es verdad, como dijo mi esposa, en Europa, hermano, hay una corriente y una presión, hermanos, que va en contra del evangelio. Y eso el Señor nos ha hecho ver. Y en la noche nosotros nos poníamos a orar y a bendecir ese país. Y todos los países tuvimos también el privilegio de visitar Alemania. Hemos estado en Alemania, hemos estado con el pastor Mario Perea, con Sigrun, con sus hijos. Y hemos estado allí también teniendo tiempos de compartir y tiempos también, hermanos, de orar y la palabra de Dios. El pastor Mario les manda muchos saludos a la iglesia. Que sigamos adelante avanzando, hermano. En cuanto quisiera también allá, hermano, tener la libertad que tenemos acá en Perú, en América Latina, porque aquí todavía tenemos libertad, hermano. Allá prohíben hablar de Cristo. Por eso que vemos que esos países poco a poco van decayendo. ¿Por qué? Porque se ha quitado la oración, porque se ha quitado el hablar de Cristo. Pero le damos gracias a Dios que todavía aquí hay una iglesia que permanece firme, alabando y glorificando y predicando el glorioso evangelio del Señor. Dios nos llevó con propósito. Yo alabo a Dios, yo alabo a Dios, Señor. Y como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Donde quiera que iré, predicaré el evangelio. Y no nos predicamos a
a nosotros mismos, hermanos, sino predicamos el Evangelio de Cristo, un Evangelio glorioso, un Evangelio, hermano, que no limita a nadie, un Evangelio de libertad, un Evangelio de poder, un Evangelio que te cambia, que te transforma, un Evangelio, hermano, bendito sea la gloria del Señor, que hace grandezas y proezas en tu vida y en tu familia. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, hermano. Yo creo que el Dios eterno es un Dios de poder. Pero tenemos, hermano, que vivir la palabra de Dios. No podemos ir por allí, hermano, con tropiezos. Tenemos que vivir la palabra de Dios, dar buen testimonio, ser luz en todo lugar, porque es la luz de Cristo la que nosotros alumbramos. Yo pregunto en esta mañana, ¿será que realmente estaremos alumbrando? Que lo que nos rodea alrededor los podemos ganar para Cristo. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? Dios demandará de cada uno, hermanos. Pero nuestro deber, como mentores, como líderes o pastores que Dios nos ha puesto responsables, un día daremos cuenta al Señor de cada uno, hermanos. Por eso no desmayemos, sino sigamos buscando el rostro de Dios y la comunión de Dios. Amén. Amén. Son países muy lindos. He conocido Alemania, he estado por España también, por Madrid, paseando de la mano con mi esposo, y le decía a mi esposo, tú tenías pensado aquello. Me dijo, no, negra, pero ¿saben qué? Se me venía ese pasaje de Isaías 55:8, cuando dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos, y los caminos de Dios son los caminos más altos, hermanos. Nosotros no fuimos, pero Dios nos tenía deparado otras cosas, y muchas sorpresas y bendiciones Dios nos ha dado por allá. Hemos conocido, en poco tiempo hemos estado en Suecia, hemos conocido Finlandia, viajamos en un barco vikingo nuevecito, fuimos hasta Finlandia, hemos caminado por todo el centro de Finlandia, de allí hemos ido a Alemania, de Alemania hemos venido a Suecia nuevamente, y después nos despedimos de nuestra hija, y teníamos que pasar en una espera en el aeropuerto de 12 horas. Pero ya estaba todo arreglado, hermano, y así que tomamos el bus y nos llevó a pasear por toda la ciudad. Y fue tan hermoso, hemos bajado, hemos caminado, hemos paseado, hemos visto las arquitecturas de allá, hemos visto, hermano, muchas cosas, y también hemos podido también hablar y compartir el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más que me llena mi vida, hermano, que el paseo. Que Dios nos llevó con propósito, con compartir. Hemos estado compartiendo con parejas, hemos estado compartiendo con jóvenes, con problemas en matrimonio, y le damos la gloria y la honra a nuestro Señor, que hemos sido instrumentos en las manos del Señor. Amén. Así que nuestros pensamientos, hermanos, tus pensamientos pueden decir, yo no puedo adquirir cualquier cosa, yo no puedo alcanzar cualquier cosa, eso yo no lo puedo pagar, pero ¿sabes qué? Mi Dios paga todo. Amén. ¿Cuánto lo creen? En el banco de Dios no hay pierde, en el banco de Dios Él paga el 100 por uno. Así que cuando tú tengas falta de algo, levanta tu mano al banco de Dios, es el que paga los más grandes intereses, porque Dios honra a los que le honran, y Dios es fiel con los que le son fieles. Amén. Eso es lo que yo quería compartir a la iglesia, hermanos, que vengo contenta, gozosa, con nuevas fuerzas para trabajar. Comenzamos un año 2014, pero con una fe grande en mi Señor, porque no son, hermanos, no son mis recursos, son los recursos de Dios que nos llevó. Le doy gracias a Dios, porque en todo Él es el proveedor, el ayudador, el consolador. Yo no sé, hermanos, de repente está faltando alguna provisión, pero ¿sabes qué? Estira tu mano y pídesela a tu Padre. Yo no sé la necesidad que tú tengas en esta mañana, pero ¿sabes qué? Levanta tus manos y pídele a tu Padre. Él nunca nos abandona, porque Él es padre de viuda, de huérfano, de extranjero, y Él tiene lo mejor para nosotros. Él tiene grandes bendiciones. En el 2014 lo hemos declarado. Estamos orando con mi esposo, estamos poniéndonos de rodillas y pidiéndole al Señor, tomando, hermano, lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Yo creo, hermano, que en este 2014 Dios hará proezas en nuestro vida. Dios hará. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a declarar la palabra. Declara la palabra. Pero también, hermano, no solamente es declarar la palabra, sino ser un instrumento útil y honroso en las manos del Señor, empezando por tu hogar, haciendo los devocionales. Transmite a tus hijos los devocionales, porque la palabra sembrada allí, hermano, por
quiero ahora animar a la iglesia, que el día martes reiniciamos, el día martes reiniciamos las clases del discipulado. ¿Amén? ¿A cuánto les gusta estudiar? Amén. Muy pocos amén. No estoy contenta. ¿A cuánto les gusta estudiar? Amén. Hermanos, si no estudiamos, escuchen, si no estudiamos, no vamos a crecer. Y si no oramos, nos atoramos, porque el que no ora, se atora. Así de que, hermanos, oremos y estudiemos para poder ser bendecidos y canales de bendición. Amén. Y también se reinician las clases de Antioquía. Si tú todavía no estás estudiando, acércate a mi persona, hermanos. Tú dirás, tengo mucho tiempo acá en la iglesia y he dejado de estudiar. Pues acércate a mi persona, hermanos. Acá damos mucha facilidad para estudiar. De libre también damos, si tú no puedes pedir. Amén. Pero estudia, porque sabes que el conocimiento te hace libre y te hace crecer en madurez. Y eres un creyente maduro y no inmaduro. Porque los inmaduros, hermanos, cuando yo escucho hablar de quejas a personas que tienen años en la iglesia, cuando yo escucho a personas que están quejándose, hermanos, para mí son personas inexpertas, son personas niños que todavía necesitan de la leche espiritual. La persona madura construye. Si tú sabes que hace falta algo en tu iglesia, sé tú un canal de bendición y aporta, que tu aportación va a engrandecer el reino de Cristo. Amén.